¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro del Cielo, volumen 19. Los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con la lectura 19-28, junio 20, 1926. Ecce homo. Jesús sintió tantas muertes por cuantos gritaron, crucifícalo. Quien vive en la divina voluntad toma el fruto de las penas de Jesús. El ideal de Jesús en la creación era el reino de su voluntad en el alma. Después de haber pasado días amarguísimos por la privación de mi dulce Jesús, me sentía que no podía más. Yo gemía bajo una prensa que me trituraba alma y cuerpo, y suspiraba por mi patria celestial, donde ni siquiera por un instante habría quedado privada de aquel que es toda mi vida y mi sumo y único bien. Luego, cuando me he reducido a los extremos sin Jesús, me he sentido llenar toda de Él, de modo que yo quedaba como en un velo que lo cubría. Y como estaba pensando y acompañándolo en las penas de su pasión, especialmente en el momento cuando Pilatos lo mostró al pueblo, diciendo, «Ecce homo, mi dulce Jesús me ha dicho». Hija mía, cuando Pilatos dijo ecce homo, todos gritaron, crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá, y no solo aquellos que estaban presentes, sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras, y si alguno no lo dijo con la palabra, lo dijo con las acciones, porque no hubo uno solo que dijera que me querían vivo. Y el callar es confirmar lo que quieren los demás. Este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo. Yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo. Me sentí como ahogado de penas y de muerte. Mucho más que veía que cada una de mis muertes no llevaba a cada uno la vida. De aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte, no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte. Fue tanto mi dolor que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro. Pero mientras moría, mi voluntad suprema con su omnividencia hizo presentes a mi humanidad muriente, a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos, con dominio absoluto al eterno querer, los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte, entre los cuales estaba, a la cabeza, mi amada madre. Ella tomó todo el depósito de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida, pasión y muerte. Ni siquiera un respiro mío perdió, y del cual no custodiase el precioso fruto, y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad, y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino. Cuando mi humanidad expirante vio puesto a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida, pasión y muerte, pudo reemprender y continuar el curso de la dolorosa pasión. Así que es solo mi voluntad la que lleva toda la plenitud de mis bienes y el fruto completo que hay en la creación, redención y santificación. Donde ella reina, nuestras obras están todas llenas de vida. Ninguna cosa está a la mitad o incompleta. En cambio, donde ella no reina, aunque hubiera alguna virtud, todo es miseria, todo es incompleto, y si producen algún fruto es amargo y sin maduración. Y si toman los frutos de mi redención, los toman con medida y sin abundancia, y por eso crecen débiles, enfermos y febriles. Y por eso si hacen algún poco de bien, lo hacen a duras penas, y se sienten aplastar bajo el peso de aquel poco de bien que hacen. En cambio, mi voluntad vacía la voluntad humana y pone en ese vacío la fuerza divina y la vida del bien. Y por eso quien la hace reinar en ella
hace el bien sin cansancio, y la vida que contiene la lleva a obrar el bien con una fuerza irresistible. Así que mi humanidad encontró la vida en mi pasión y muerte, y en quien debía reinar mi voluntad. Eso es interesante, ¿no? En quien debía reinar su voluntad. ¿Qué encuentra? Pues consuelo, sostenerse él en la pasión, el fruto de su pasión, ahí lo encuentra. Bueno, encuentra el fruto de su pasión, pero sobre todo encuentra sus propios atributos. O sea, estamos hablando de que el verbo, o sea, es vida. O sea, acordémonos un poquito de la introducción del Evangelio de San Juan. O sea, todo en él era vida. ¿Sí? Entonces, en el momento que una criatura vive en la divina voluntad, esa criatura le ofrece a él la misma vida de él. O sea, y una vida renovada, continuada, ¿no? Y por eso la creación y la redención estarán siempre incompletas, hasta en tanto que mi voluntad no tenga su reino en las almas. Después de esto, estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo, y mi dulce Jesús, saliendo de dentro de mi interior, seguía con su mirada todo lo que yo hacía. Y como veía que todos mis actos se fundían con los suyos, y en virtud del querer supremo, hacían el mismo camino de sus actos, y repetían el mismo bien y la misma gloria a nuestro Padre Celestial. Tomado por un énfasis de amor, me ha estrechado a su corazón y me ha dicho: Hija mía, si bien eres pequeña y recién nacida en mi voluntad, y vives en el reino de mi querer, tu pequeñez es mi triunfo, y cuando te veo obrar en él, yo me encuentro en él, en el reino de mi voluntad, como un rey que ha sostenido una larga guerra, y como su ideal era la victoria, al verse victorioso, se siente aliviado de la sangrienta batalla, de las fatigas sufridas y de las heridas aún impresas en su persona. Y su triunfo viene formado al verse circundado de las conquistas que ha hecho. El rey quiere mirar todo. Su mirada quiere recrearse en el reino conquistado, y triunfante sonríe y hace fiesta. Así soy yo. Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad divina, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre de él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él. Y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla, pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad, esto es, el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi mamá inmaculada. Fuera de mi reino, jamás habría venido a la tierra. Así que sufrí cansancio y penas, quedé herido y finalmente asesinado. Pero el reino de mi voluntad no fue realizado. Arrojé los fundamentos, hice los preparativos, pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado aún. Ahora, puede decir que en la Virgen María es donde él pues está fundado todo. Bueno, después de la Santísima Trinidad, en la Virgen María está fundado, se empieza a formar está fundado el reino de la divina voluntad, ¿no? Aparte de la redención. El reino está en Jesús. O sea, Jesús es el reino, y la primera en poseerlo es María. O sea, ella es la que tiene ese reinado, y lo tiene en su creación por ser inmaculada, por su decisión de que dice sí y jamás le da vida a su voluntad, pero también lo tiene por la posesión de Jesús. Cuando Jesús queda encarnado, Jesús es el reino, y ahora María lo tiene dentro de ella, y ahora ella es la que lo da a luz.
Es más o menos un juego de entre, como de pelota, ¿no? Lo tienes tú, lo tengo yo. No es cierto. Pero sí, o sea, el reino es fundado primero en Jesús y ya después en María. Ahora, mi pequeña hija, cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad, y conforme obras, el reino de ella se establece siempre más en ti. Yo me siento victorioso de mi larga batalla, y todo toma la actitud en torno a mí de triunfo y fiesta. Mis penas, mis cansancios, las heridas, me sonríen y mi misma muerte me da nuevamente la vida de mi voluntad en ti. Así que yo me siento victorioso de la creación, de la redención. Más bien, ellas sirven para formar los largos giros a la recién nacida de mi voluntad. Los rápidos vuelos, los interminables paseos en el reino de mi voluntad. Y por eso la llevo como triunfo, y haciéndome feliz, sigo con mi mirada todos los pasos y actos de mi pequeña hija. Mira, todos tienen su ideal, y cuando lo realizan, entonces están contentos. Aún el pequeño niño tiene su ideal de asirse al pecho de la mamá, y mientras llora y solloza, con solo que la mamá le abra el seno, el niño cesa de llorar, sonríe y lanzándose se pega al pecho de la mamá y victorioso chupa hasta saciarse, y mientras chupa, triunfante toma su dulce sueño. Tal soy yo, después de largo llanto, cuando veo el seno del alma que me abre las puertas para dar lugar al reino de la voluntad suprema. Mis lágrimas se detienen y lanzándome a su seno me pego a ella, y chupando su amor y los frutos del reino de mi querer, tomo mi dulce sueño, y victorioso me reposo. Muy bonita similitud que hace el Jesús, ¿verdad? Cuando de la similitud del bebé con su madre y ahora él con la criatura. Así es. Esa lectura, o sea, es larguita, pero trae muchas cosas dentro de ella que son totalmente, yo diría, como es un repaso, ¿no? De lo que hemos ido aprendiendo poco a poco, y va continuamente dándonos la ratificación de todo lo que ya conocemos. A veces es bonito oírlo así, de corrido, cuando no hay cosas muy específicas que comentar, ¿no? Sí. Por eso es que no hemos interrumpido, pero es algo que realmente vale la pena poner toda la atención. Y estas similitudes que hace, o sea, que son muy, muy prácticas. Hasta el pequeño pajarito, su ideal es la semilla, y cuando la ve agita las alas, corre, se precipita sobre la semilla, y victorioso la engulle, y triunfante reemprende su vuelo. Tal soy yo, vuelo y revuelo, giro y vuelvo a girar, para formar el reino de mi voluntad en el alma, a fin de que ella me forme la semilla para alimentarme, porque yo no tomo otro alimento, sino el que es formado en mi reino. Y cuando veo esta semilla celestial, más que pajarillo, vuelo para hacer de ella mi alimento. Así que el todo está en el cumplir, cada uno su ideal que se ha prefijado. He aquí por qué cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad, veo mi ideal realizado y me siento correspondido por la obra de la creación y de la redención, y el triunfo de mi voluntad establecido en ti. Por eso sé atenta y haz que la victoria de tu Jesús sea en ti permanente. Después de esto, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y todo ternura me ha dicho: Hija mía, dime, ¿y tu ideal, tu finalidad, cuál es? Y yo: amor mío, Jesús, mi ideal es cumplir tu voluntad, y toda mi finalidad es de llegar a que ningún pensamiento, palabra, latido y obra jamás salgan fuera del reino de tu suprema voluntad. Más bien, que en ella sean concebidos, nutridos, crecidos
y formen su vida, y si es necesario, aún su muerte. Si bien sé que en tu querer ningún acto muere, sino que nacidos una vez, viven eternamente. Así que es el reino de tu querer en mi pobre alma lo que suspiro. Y esto es todo mi ideal y mi primer y último fin. Y Jesús, todo amor y haciendo fiesta, ha agregado: Hija mía, así que mi ideal y el tuyo son uno mismo, y por lo tanto única nuestra finalidad. Bravo, bravo la hija de mi voluntad. Y como tu ideal y el mío son uno solo, también tú has sostenido la batalla de largos años para conquistar el reino de mi voluntad. Has debido soportar penas, privaciones, y has estado hasta prisionera en tu habitación, atada a tu pequeño lecho, para conquistar aquel reino tan querido y suspirado por mí y por ti. A los dos nos ha costado mucho, y ahora somos los dos triunfadores y conquistadores. Así que también tú eres la pequeña reinita en el reino de mi voluntad. Y si bien pequeña, eres siempre reina, porque eres la hija del gran rey, de nuestro Padre Celestial. Por eso, como conquistadora de tan gran reino, toma posesión de toda la creación, de toda la redención y de todo el cielo. Todo es tuyo. Porque donde quiera que reina mi voluntad, íntegra y permanente, se extienden tus derechos de posesión. Todos te esperan para darte los honores que convienen a tu victoria. Esto es algo que es muy, muy hermoso. O sea, donde realmente se está nombrando a la criatura como reina de todo, ¿no? O sea, todo es posesión tuya, todo fue creado para ti, todo lo tienes en ti. Creo que vale la pena entender que esto que le está diciendo a Luisa, pues es extendible también a nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, se extiende también a la criatura que quiere vivir, puesto que estamos unidos al eslabón de Luisa. Ajá. Y estamos unidos en la misma voluntad, que es la que es la cadena donde nadie puede estar ausente ahí. Uh-huh. Curioso, ¿no? Sí. Y tenemos que unirnos a la batalla también. Claro, también. Así es. También eres la pequeña niña que tanto has llorado y suspirado a tu Jesús. Y no apenas me has visto, tus lágrimas han cesado, y lanzándote en mi seno te has pegado a mi pecho, y victoriosa has chupado mi voluntad y mi amor. Y como en triunfo has tomado reposo en mis mismos brazos. Y yo te arrullaba para que fuese más largo tu sueño, y así poderme gozar a mi recién nacida en mis mismos brazos, y triunfante extendí en ti el reino de mi voluntad. También eres la pequeña palomita que has girado y vuelto a girar en torno a mí, y conforme yo te hablaba de mi querer, te manifestaba los conocimientos de él, sus bienes y sus prodigios y hasta su dolor. Tú agitabas las alas, y precipitándote sobre las tantas semillas que yo te ponía delante, tú las engullías y triunfante, reemprendías tu vuelo en torno a mí, esperando otras semillas de mi querer que yo te pusiera delante. Y tú, comiéndolas, te nutrías y victoriosa reemprendías tu vuelo, manifestando el reino de mi voluntad. Así que mis prerrogativas son las tuyas. Mi reino y el tuyo es uno solo. Hemos sufrido juntos. Es justo que juntos gocemos nuestras conquistas. Ahí Luisa y él estaban unidos en todo, en los deseos, en los anhelos, en las acciones, en todo, ¿no? Uh-huh. O sea que esa es la prerrogativa del alma que vive en la divina voluntad, o sea, el tener en todas las acciones de Jesús, todas las acciones de la divinidad como inmersas en ella. Uh-huh. Entonces ella participa en todo lo que Dios ha llevado a cabo, sin necesidad de algo extra, simplemente viviendo en la divina voluntad. Así que cada uno de nosotros podría decir lo mismo. Yo he quedado sorprendida al oír esto y pensaba entre mí, pero ¿será realmente verdad
que en mi pobre alma es este reino de la voluntad suprema, y me sentía toda confundida. Y si esto lo he escrito por obedecer. Pero mientras escribo, Jesús me ha sorprendido, y saliendo de dentro de mi interior, ha puesto sus brazos alrededor de mi cuello, estrechándome fuerte, fuerte, tanto que no he podido escribir más, porque mi pobre cabeza no estaba más en mí. Pero Jesús pronto ha desaparecido y yo reemprendo la escritura. Después, mientras yo temía, Jesús me ha dicho: Hija mía, mi mamá celestial pudo darme a los demás porque me concibió en sí misma, me creció y me nutrió. Ninguno puede dar lo que no tiene. Esto es algo que a mí yo quisiera ahondar un poco. Y creo que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. Aquí se está refiriendo a Jesús, o sea, Jesús como ser, como un individuo. O sea, María lo gesta en ella, nos gesta a todos en ella por estar en Jesús y lo da a luz, lo pone fuera de ella. Y yo pregunto, ¿y nosotros no podremos emular este proceso? Claro que sí. De dar a luz a Jesús. Uh-huh. Claro que sí, cada vez que estamos haciendo un acto en la divina voluntad, estamos formando una vida. Eso es en el proceso de hacer actos, ¿no? Uh-huh. Pero recordemos que cada verdad es una vida divina. Uh-huh. Y esa vida divina se va poniendo dentro de nosotros, o sea, para ir engrandeciendo la vida que Él está formando en nosotros. Uh-huh. Pero llegará un momento en que esa vida tenga que salir. ¿Y por medio de qué sale? De las acciones, de las palabras. O sea, tenemos que comunicarlo de alguna manera. Entonces podríamos decir que este Jesús que estamos gestando en nosotros tiene que salir y tiene que ser puesto a disposición del mundo por nosotros, que es parecido a lo que se está diciendo aquí. Uh-huh. O sea, María lo gesta en ella y lo da a luz. Nosotros, a través de las verdades, empezamos a gestar a este Jesús y luego lo tenemos que poner fuera. Y ahí es en donde quiero poner el punto de atención. Si no lo pongo fuera, teniéndolo completo, está mal y me voy a equivocar. O sea, una verdad incompleta. No incompleta, o sea, sino, por ejemplo, todavía no tenemos todo el conocimiento de lo que Jesús dejó dicho en los escritos. Uh-huh. Entonces empezamos a leer, empezamos más o menos a tener una noticia de esto, vamos avanzando y luego queremos darlo a conocer. Uh-huh. Entonces, en ese darlo a conocer sería como la representación del darlo a luz, uh-huh. Ponerlo fuera de nosotros. Nada más que lo que vamos a poner fuera probablemente sea no el producto completo. Sí, pero por ejemplo, si yo ya adquirí la semilla, uh-huh. Puedo difundir esa semilla y así como esa semilla tiene que seguir creciendo en mí, también puede crecer en la otra persona. Así es, pero vamos a entender que cómo va a crecer en nosotros por medio de las verdades. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a sacar? Por medio de externar nuestras verdades y nuestro tipo de vida. O sea, creo que eso es lo que más puede llamar la atención de los demás, ¿no? Uh-huh. Pero luego, ¿cómo vamos a seguir creciendo? O sea, es un Jesús que tenemos que seguirlo desarrollando en nosotros y la vida que nos dio de Él es a nuestra disposición para hacerla crecer cuanto podamos o cuanto queramos. Uh-huh. Entonces la pregunta es ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, por medio del conocimiento, seguir leyendo, seguir practicando y seguir de alguna manera también comunicando. Pero el punto es, hasta que tengamos el conocimiento, es cuando lo podemos
Externar. Externar. Ujú. Y creo que nos habrá pasado a todos. O sea, si no dominamos un tema al 100%, es muy difícil entablar una plática, una enseñanza, porque nos agarran por algún lado que no sabemos y o decimos cosas que no. Sí, yo siento como que la palabra está viva. Ujú. Entonces, si yo adquirí una verdad, tipo en semilla, digamos, en el libro 11 o 12, que todavía no se abre bien toda esa verdad en mí, pero ya esa palabra ya tiene vida propia y puede igual actuar en otra persona, que Jesús la mueve dentro de otra persona, ¿o no? Podría ser, o sea, sí, no lo tenemos todavía, pero Jesús puede de alguna manera poner su mano, ¿no? Ahí. Sí. Digo, cuando uno pasa esa semilla no le hagan a uno muchas preguntas. Y bueno, también que basarse, nos proteja, claro, ¿no? basarse en las lecturas y nunca hablar de más, o sea, algo que esté fuera de los libros de Divina Voluntad. Así No es. todo tienes que estar basado aquí. Ujú. ¿No? Sí, pero si yo tengo una semilla de manzana, de un manzano, y sé que el producto final es una manzana, puede que para explicárselo a alguien, pues Jesús me pueda ir guiando en el crecimiento de ese árbol hasta llegar a la manzana. Sí, o sea, no lo ponemos en duda. Jesús puede en algún momento dado valerse de alguien que no contiene todo el conocimiento y ponerlo y guiarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo que me estoy refiriendo son a las palabras de Jesús en los escritos, porque es interesante que él pide que no con las primeras letras que hemos aprendido queramos externarlo. O sea, porque dice un niño que no tiene todavía el completo el alfabeto y quiere hacer ¿cómo decía? Poemas o una cosa Claro. así, ¿no? En fin. No, y aquí lo dicen muy claro, ¿verdad? Dice, ninguno puede dar lo que no tiene, Ujú. y si me dio a los demás, refiriéndose a la porque me Madre poseía. Santísima, era porque me poseía, ¿no? Así es. Entonces uno no puede dar algo que no tenga, ¿no? Y el ejemplo de la Virgen es perfecto, ¿no? Ujú. O sea, pudo darme a los demás primero porque me concibió en sí misma. O sea, me recibe, ¿no? Ujú. Me creció y me nutrió, o sea, lo desarrolló en ella, lo nutre, lo hace crecer. Dice, y ninguno puede dar lo que no tiene. O sea, que si ella no hubiera tenido este proceso dentro de ella, nunca nos hubiera podido dar a Jesús. Ujú. Hija mía, mi mamá celestial pudo darme a los demás porque me concibió en sí misma, me creció y me nutrió. Ninguno puede dar lo que no tiene, y si me dio a los demás era porque me poseía. Ahora, jamás te habría dicho tanto sobre mi querer si no quisiera formar en ti su reino, ni tú lo habrías amado tanto si no fuese tuyo. Las cosas que no son propias se tienen de mala gana y dan fastidio y peso. Y si no hubieras tenido en ti la fuente que surge del reino de mi querer, no habrías sabido decir lo que te he dicho. Otra vez, lo vuelvo a repetir, ¿no? Ujú. Si no hubieras tenido en ti la fuente que surge del reino de mi querer, no habrías sabido decir lo que te he dicho. Ni ponerlo en el papel. Faltándote la posesión, te faltaría la luz y el amor de manifestarlas. Así que si el sol brilla en ti y con sus rayos te pone las palabras, los conocimientos y el cómo quieres reinar, es señal que lo posees. Y por eso tu trabajo es de hacerlo conocer. Como fue trabajo de la soberana reina, el hacerme conocer y el darme para la salvación de todos. Sí, porque ella lo va haciendo vida, Luisa, ¿no? Ujú. Entonces así era más fácil para ella plasmarlo. En la medida en la que lo va haciendo vida, es en la medida en que puede ponerlo sobre el papel. Ujú. Así es. Muy bien.
1929, junio 21, 1926. San Luis fue una flor que surgió de la humanidad de nuestro Señor, abrillantada por los rayos del divino querer. Las almas que poseerán el reino de la divina voluntad tendrán su raíz en el sol de ella. Era San Luis Gonzaga, ¿verdad? San Luis Gonzaga, que era el patrono de que es el patrono de la juventud, parece ser, ¿no? Sí, a Luisa tenía mucho aprecio por él. O sea, y continuamente, bueno, no continuamente, pero hay como 3 o 4 escritos donde se refiere a él. Él murió joven, ¿verdad, doctor? Y consagró su pureza desde muy jovencito a la Virgen. Dicen que nunca pecó. Bueno, pues qué bueno. Pues sí. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, según mi costumbre, la he hecho en la santísima voluntad de Dios, ofreciéndola a mi amado San Luis, no solo la comunión, sino todos los bienes que hay en la santísima voluntad de Dios para su gloria accidental. Ahora, mientras esto hacía, veía que todos los bienes que hay en el querer supremo, como tantos rayos de luz, rayos de belleza y de varios colores, inundaban al amado santo, dándole una gloria infinita. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, Luis es una flor y un santo brotado de la tierra de mi humanidad, ya brillantado a los reflejos de los rayos del sol de mi voluntad. Porque mi humanidad, si bien santa, pura, noble y unida hipostáticamente al Verbo, pero era tierra, y Luis, más que flor, brotó de mi humanidad puro, santo, noble, poseyendo la raíz del puro amor. De modo que se puede ver escrito en cada hoja de su flor, amor. Pero lo que lo vuelve más bello y deslumbrante son los rayos de mi querer, a los cuales estaba siempre expuesto. Estos rayos daban tanto desarrollo a esta flor, de volverla singular en la tierra y en el cielo. Ahora, hija mía, si Luis es tan bello porque brotó de mi humanidad, ¿qué será de ti y de todos aquellos que poseerán el reino de mi voluntad? Estas flores no surgirán de mi humanidad, sino que tendrán su raíz en el sol de mi voluntad. En ella viene formada la flor de su vida. Crecen y surgen en el mismo sol de mi querer, que celoso de estas flores, las tendrá eclipsadas en su misma luz. En cada hoja de estas flores se verán escritas todas las especialidades de las cualidades divinas. Serán el encanto de todo el cielo, y todos reconocerán en ellas la obra completa de su Creador. Qué parte tan hermosa nos está hablando aquí, ¿no? Primero nos habla de Luis, de San Luis, bueno, pero ¿qué es lo que dice? O sea, es una flor, es una flor, pero que se forma a los reflejos, ¿sí?, de la parte humana de Jesús. Bueno, reflejos de la divina voluntad, pero todo puesto alrededor de la humanidad. Pero aquí, ¿qué está diciendo? O sea, dice las flores de los que vivirán en la divina voluntad, dice, no surgirán de mi humanidad, sino que tendrán su raíz en el sol de mi voluntad. En ella viene formada la flor de su vida, crecen y surgen en el mismo sol de mi querer. O sea que nos unifica prácticamente a todo lo que él es, ¿no? Y no es acá como en Luis, que es tan bello, pero porque brota de la humanidad. Y aquí el alma que vive en la divina voluntad brota de la divinidad. O sea que no hay ninguna comparación con la santidad humana a la santidad divina. No hay ninguna o sea, la comparación quizás sea que todos han dado el todo para vivir hasta donde Dios les había comunicado. Pero realmente es algo que vale la pena entender, que una cosa es brotar de la humanidad de Jesús, santidad humana, santidad de virtudes,
y otra cosa es brotar de la divinidad, o sea, del mismo sol de esta divinidad, y entonces cada uno de ellos está en, no sé cómo decirlo, lo que dice aquí, son flores donde cada florecita, cada parte está escrito todas las cualidades divinas, las especialidades de amor de Dios hacia esa persona, ¿no? Ujú. Serán el encanto de todo el cielo. Sí, no hay comparación, definitivamente. Así es, o sea, es algo que realmente vale la pena. Claro que sí. Ujú. Y los santos como Luis son los que picaron piedra para que se diera esto. Picaron piedra. Sí, Probablemente. no, son el antecedente, es el escalón anterior, ¿no? Ujú. Y bueno, poco a poco ellos han ido haciendo su trabajo, cada uno ha cumplido hasta el máximo, y por eso es que la gloria va a ser igual para todos. Sí. Nada más que aquí la gloria se las va a compartir el alma que vive en la divina voluntad. Ujú. O sea, ellos tuvieron su gloria. Ujú. Esa gloria la absorbe el alma que vivió en la divina voluntad, por supuesto, porque la gloria de ellos salió de la divina voluntad. Sí. Entonces tienes la gloria de ellos y al mismo tiempo tienes la gloria de tener una santidad divina que se las vas a compartir. Ujú. Entonces al final todo el mundo va a gozar de todo, va a gozar de Dios, porque era justo, ¿no? Claro. Ujú. Si no hubiera sido injusto realmente el que no se les participara Ujú. porque no conocieron. Ujú. Cosa contraria con los bienaventurados que no llegaron a ser heroicos en las virtudes, que pasaron por Ujú. ¿cómo se dice? De panzazo. Quería que me dijeran otra palabra, pero así que ellos, bueno, van a gozar hasta donde pudieron tener, hasta donde entendieron, y gozarán también de lo otro por participación ocasional. Ujú. Pero Por eso Luis está diciendo aquí que ofrece la comunión por la gloria accidental de Luis, de así es, San Luis, ¿verdad? así es, Ujú. para que él pueda Pueda disfrutar de todo. eso, Ujú. de ese acto de Luisa, ¿no? Claro. Ujú. Así que Luis disfrutando de Luisa. Así ¿verdad? es. Sí. Pero mientras esto decía, mi dulce Jesús se abría su pecho y hacía ver dentro un sol inmenso, en el cual debía plantar todas estas flores. Y era tanto su amor y celo hacia ellas, que no debía hacerlas surgir fuera de su humanidad, sino adentro de él mismo. Lo que acaba usted de explicar, ¿no? Muy bien, pues muy bonita lectura también. Sí, y sobre todo que nos da, primero, la presencia de San Luis como un alma muy, muy afortunada, muy, muy embellecida, y abrillantado a los reflejos. Yo creo que esto lo podríamos comparar con San José y con Eva en un principio de su vida. Ellos vivían junto con el almas que vivían en la divina voluntad, y bueno, los reflejos de esas almas estaban en ellos, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, pues creo que se nos terminó el tiempo. Y como siempre, doctor, muy bellas lecturas, ¿verdad? Así es, sobre todo la primera larga, pero creo que vale la pena el escucharla, o sea, nada más como ¿qué será? Un recordatorio muy preciso de todo lo que Jesús nos ha ido externando a través de los escritos. Ujú. Bueno, pues Elvi, muchas gracias por estar doctor. aquí. que Alejandro, Gracias, doctor. Gracias, y Alex. nos vemos, amigos, Gracias a todos. en el próximo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego.